Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a hacer un último ejercicio con estos datos para ya pasar a la siguiente porque ya falta poco para que empecemos ya con el examen. El examen final creo que ya está pronto, ¿verdad? Ya solo tenemos 3 temas, media, mediana y moda, para poderlo trabajar con ustedes. Así es que hagamos con estos datos, ¿sí? Repasemos un poco lo que hemos estado viendo sobre la tabla de frecuencias agrupadas en intervalos, ¿sí? Y ya, lo hacen es rápido y ya vemos los resultados, ¿sí? Y ya continuamos con la mediana, ¿sí? Por favor, entonces, ya me dicen cuando ya hayan terminado, ¿ya? Así pilas y avanzamos.
El primero que me lo termine me dice, por favor.
¿Cómo van, jóvenes? Ya, Ali, ¿Ya? solo había que sacar el rango, ¿Rango? los intervalos y la amplitud. Mm. Sí, ya. Y hacer el... Y hacer lo de las frecuencias. Disculpe, licenciado, ¿se tiene que hacer el cuadro o solo sacar lo que usted Sí. pide? Sí. No, hacer el cuadro. Vaya, licenciado. Igual está Es bien. como, por ejemplo, en la práctica se les pondría a ustedes un ejercicio así y ustedes tendrían que hacer todo, ¿verdad? ¿Ya? Ya sacaron el rango. Ya, licenciado, eso ya, lo que usted pidió ya. Solo estoy terminando la tabla. Intervalo y la amplitud. Entonces la tabla es aquella, ¿verdad? Datos. Esta, ¿va? Si no, la pueden terminar y si quieren lo vemos en la próxima clase, ¿les parece? Para avanzar. ¿Sí? Chile. Ok. Bueno. Vamos a hablar un poco de la media aritmética. ¿Sí? Dejemos eso ahí en stand-by y con base a lo que ustedes tienen lo hacen y si quieren en la clase del miércoles ya vamos a ir retroalimentando. Eso les sirve para ir practicando para el examen. La media aritmética es el valor promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos. Se simboliza con una X y un guión arriba, ¿verdad? Esa es la... al ver esa X y un guión, lo que se pide es, o lo que va a ir después de eso, es la fórmula de la media aritmética, ¿ya? Entonces, también podríamos decir que es un valor que se obtiene o es un valor que nos indica la cantidad total distribuida en las partes iguales entre cada dato. También es un valor promedio de las muestras y es independiente de la amplitud, que es lo que diría, de los intervalos. Es el valor que se obtiene al sumar todos los datos que tenemos y dividirlo
y dividir el resultado entre el número total de datos. Aquí, cuando estamos hablando de la media aritmética, es sobre frecuencias simples, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hemos hablado de simples, anteriormente de simples y agrupadas en intervalo, ¿verdad? En este momento estamos hablando de la media aritmética en una tabla de frecuencias simples, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a explicarles cómo sacarla. Por ejemplo, ¿cómo se podría entender, verdad? La definición que se dio, ¿verdad? Entonces, X es igual al promedio de las X o promedio de los datos. Entonces, dice, a la sumatoria de las X sub I dividido en el número de datos, ¿verdad? Eso nos da la media aritmética. Vamos a ver, y aquí viene el ejercicio. Establecer el promedio de las edades de los alumnos de básico de la sección L. O sea que cuando hablamos de la media aritmética, nos estamos refiriendo también, ¿verdad?, a el promedio, ¿verdad?, al promedio de edades que están en la sección L en el básico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hagamos de que los datos son 15, 16, 14, 17 y 15, ¿verdad? Entonces dice que la media aritmética es igual a la sumatoria, esta E es sumatoria de las X sub I dividido entre el número de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 15 más 16 más 14 más 17 más 15 y me da 77. Y lo voy a dividir entre el número de datos, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y esto me va a dar el promedio de 15.4. ¿Sí? Ese está simple, sí está entendible, ¿verdad? ¿Sí? Para encontrar la media de aritmética de estos datos, yo lo que hago es sumarlos y dividirlos entre el total de datos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Sí, licenciado. Ok, bueno. Ahora, aquí hay otro ejercicio, ¿verdad? Se acuerdan que estamos dentro de la media aritmética, pero frecuencia simple. Igual, ¿verdad? ¿Sí? Tengo aquí 5 datos, los voy a sumar y los voy a dividir entre este, ¿verdad? ¿Sí? No sé si tienen dudas. 15, 16. Licenciado, buenas noches. Perdone, si los, sí, los datos están repetidos, igual se suman. Así es. Porque es el número de datos. ¿Ya? Aquí hay 15, 15, ¿va? Sí se suman. Gracias. Porque lo que estoy sacando yo es el promedio de edades, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces el promedio de edades es 15 años, o sea, de 15 años, pues, ¿verdad? Ese es el promedio de edades que hay, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no, ¿estamos bien ahí? Para entrar a la mediana. Porque estos son simples, ¿verdad? Los otros, cuando son un poco más, son los complejos, ¿verdad? Por ejemplo, también, por ejemplo, en estas casas, por ejemplo, dentro de esta frecuencia, ¿sí? Hagamos de cuenta que yo quisiera, por ejemplo, si aquí no importa cuántos datos, porque recuerden que estos datos, me dirán ustedes, ¿de dónde surgen? Obviamente, vengo yo y saco una muestra, ¿verdad? O voy a la clase y tomo nota de las edades de los alumnos, ¿verdad? Me voy y entonces yo vengo y aplico la fórmula, que es lo que yo necesito. Miren, yo no les estoy enseñando a ustedes, ahorita estamos en la introducción a estadística. Yo no les estoy enseñando a ustedes a cómo funciona la estadística en sí,
¿verdad? Sino que qué es lo que de la estadística como una técnica, una herramienta en mi investigación me va a ser útil para elaborar mi plan de investigación y mi informe final, ¿ya? Que son dos cosas diferentes. Porque, por ejemplo, muchos de ustedes, no muchos, algunos de ahí, dentro del plan de investigación me hicieron gráficas y me hablaron de porcentajes. Eso ya lo tengo que hacer yo, por ejemplo, ya dentro de mi investigación, ¿verdad? En el plan yo estoy planificando, por eso es que cuando yo hablaba de métodos y técnicas a emplear, ahí yo iba a decir qué es lo que voy a usar. Voy a utilizar la estadística para tal cosa, ¿verdad? Entonces, en sí no les estoy enseñando en esencia la estadística, sino, si se dan cuenta, utilizo datos más simples para que ustedes puedan comprender, porque al final de cuentas, todos estos datos que ustedes van a levantar los tienen que interpretar y les tienen que transcribir, elaborar, ¿verdad? Explicar en su tesis, por ejemplo. Ya, para eso es que sirve. Si es que utilizo estadísticas, porque yo puedo hacer una investigación no utilizando estadísticas. Mi investigación puede ser desde una perspectiva jurídica, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a analizar, o mi planteamiento va a ir a ver, por ejemplo, podría ser la inconstitucionalidad de la ley de, por ejemplo, de control telemático, ¿verdad? O el acuerdo, ¿sí? Si se violan o no garantías de lo que sea, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se va a utilizar una estadística en un plan de investigación o en una tesis de derecho. No necesariamente, pero sí se puede usar, ¿ya? Bueno, entonces, ya teniendo esto, caemos a la mediana, ¿verdad? Entonces, la mediana es el valor que ocupa el lugar central de datos, de todos los datos, cuando están ordenados. ¿Cuándo están ordenados? Si se dan cuenta, ¿a qué datos me refiero? Me estoy refiriendo a los datos que yo extraje en la muestra o los datos que yo utilicé de forma general. Pueden ser bastantes o pequeños. Se entiende que como, por ejemplo, al igual que en el ejercicio anterior, yo solo uso 5 datos, ¿verdad? Sí, saco la muestra de 5 y sobre eso voy a sacar la mediana. Entonces es fácil. ¿Por qué? Porque para sacar la mediana, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Verdad? ¿Sí? Ver el orden y decir que me queden 2 a la izquierda y 2 a la derecha, que en este caso son 5 y es el ejemplo que está acá, ¿verdad? ¿Sí? En este ejemplo, aquí yo puedo decir cuál es la mediana de los datos siguientes. Si yo pongo los datos, 14. Simple, ya se resolvió. ¿Ya? Pero la mediana, por ejemplo, ¿verdad? Se da, esta es una cuando los números son pares, que en este caso, ¿por qué son pares? No es porque tenga 5 o 7, no. Son pares porque hay 5 datos, ¿verdad? ¿Sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el dato, como hay 5, ese es un impar. Pero puede ser que los datos sean 6. ¿Cómo hago yo para sacar la mediana cuando hay 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Ya? O cuando hay, aquí yo pongo, ¿qué? 18. Vale. ¿Qué hago yo para esto? Entonces dice que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ordenar, o sea, tengo que ordenar 14, 15, 16, 17, 18, que está ordenado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Sumar estos, ¿verdad? Sumar estos y con base a eso ya puedo yo venir y sacar la mediana. Sumo y divido entre 2.
¿Sí? No sé si estamos ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Perdón, licenciado, buenas noches. ¿Sería tan amable de volver a explicar esa parte que se me cortó un poquito el audio y me perdí? Perdón. Miren, pues, la mediana, ¿sí? Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de sacar la mediana, cuando es un número par o cuando es un número impar, ¿verdad? O sea, cuando el total de números es par, ¿sí? O sea, por ejemplo, el impar es el 5. O sea, entonces vengo aquí y digo, hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí yo ubico, para sacar la mediana de estos datos, yo sé que es 14, porque es el que está en medio, ¿verdad? Pero cuando es por número par, ¿sí? Ya, entonces ahí es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando los datos son pares, por ejemplo, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es ubicar los dos de acá, ¿verdad? Porque tengo 2 para acá y 2 para acá. Estos dos los sumo, 15 más 16 dividido 2, me va a dar como 15.5, ¿verdad? Entonces la mediana es 15.5, ¿ya? Así de simple. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos en una media en la tabla de frecuencias simples, ¿verdad? Simple porque no están agrupadas en intervalos, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Ya? Sí. Sí, Xiomara. Buenas noches, licenciado. Disculpe, esta no se aproxima, se queda siempre como No. 15.5. Ahí estamos. No se Muy aproxima. bien, gracias. Bueno. Fernando. No. Ajá. Sí, pero no necesariamente, porque aquí podría haber dado 16 puntos y algo. Ya, va a depender de los números que estáis sumando. Sí. Ya, entonces, esa es la forma simple de hacerlo, ¿verdad? En una tabla de frecuencia simple, así es que se utiliza. Si aquí hubiesen más números, ¿verdad? Ya voy a contar yo, por ejemplo, si fuesen 12 números, ¿verdad? Entonces yo tengo que contar 5 a un lado y 5 para el otro, los dos de en medio, voy a sumar, los divido ¿verdad? Pero sí los tengo que ordenar, ¿ya? Los datos, ¿sí? Ordenar del menor a mayor, ¿sí? Sí estamos ahí. ¿Claro? Licenciado, perdone, ¿por qué donde dice personas de altura en pulgadas usted tomó de una vez el 14? Porque es el que está en medio. O sea, ahí no se ordena. Ahí no. Bien, aquí está. O sea, no, aquí no. Aquí de una vez usted está aquí y el de que está en medio ya. ¿Sí? Ah, muchas gracias, Ese es el licenciado. número impar, licenciado, disculpe. ¿Dónde Este está el es impar. 14? Ah, bueno. Es impar. Sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, más dudas. Si no, pasamos al siguiente. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, creo que son los mismos. Está repetido. Por ejemplo, aquí le decía, en este ejercicio, por ejemplo, lo que decía el compañero, por ejemplo, cuando yo sumé 14, ¿verdad?
más 15, 29 dividido 2, 14.5, ¿verdad? O sea, no siempre va a dar el mismo número, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, la moda. Otro dato importante acá es que la mediana, el símbolo de la mediana es la M mayúscula y la E, ¿verdad? Esta diapositiva se la voy a subir. La moda. La moda es simple. Fíjense ustedes que la moda es, por ejemplo, lo que está de moda, dice uno, ¿sí? Siempre aquí es en tabla de frecuencia simple, es aquel número que más se repite en los datos que yo extraje, ¿verdad? Con los que yo cuento, ¿verdad? Por ejemplo, en estos datos, para hacerlo sencillo, 15, 14, 16, 17, 15, ¿verdad? Entonces yo los voy a agrupar, ¿verdad? Y voy a colocarlos 14, 15, 15, 16, 17. La moda es 15, porque es la que más se repite dentro de los datos, ¿verdad? Que está ahora. Miren, todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en el ejercicio anterior, en este de, permítame, la mediana, ¿sí? Yo podría decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi trabajo de investigación sobre las diferentes demandas que entran en el juzgado noveno de instancia civil, ¿ya? Entonces yo voy a recabar esa información, ¿verdad? Voy al libro y hago el conteo, ¿verdad? Y voy contando. Sumarios hay 30. Ejecutivos hay 20. Ordinarios hay 100. ¿Verdad? Incidentes hay tanto. Entonces yo ahí estoy adquiriendo datos de demandas o de acciones que están dentro del juzgado. Entonces, yo para interpretar esos datos puedo indicar la mediana, el promedio o la mediana de los expedientes que más entran es tanto. Es 50, ¿verdad? Después de hacer la operación, después de hacer ese ejercicio que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Si es par, el dato final, si terminó en un número par o si terminó en un impar, yo puedo decir, la mediana de demandas es tal cantidad. Para eso me sirve a mí estos medidas de tendencia, ¿verdad? Para poder yo tener elementos para explicar la causa de una mora judicial, por ejemplo. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando yo estoy viendo la moda, ¿verdad? Yo podría decir, los juicios que más sé, ¿verdad? Los que más provocan mora judicial son los ordinarios, juicios ordinarios. ¿Por qué? Porque el juicio ordinario es muy extenso, hay muchas impugnaciones y tal. O sea, para eso me sirve a mí determinar o establecer algunos datos de algo específico que yo voy a ir a realizar en mi investigación, ¿ya? Por eso es que cuando yo les decía en un planteamiento del problema, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Primero tengo que tener claro hacia dónde voy. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Qué es lo que yo quiero comprobar? ¿Sí? ¿O qué solución le doy yo al problema? ¿Ya? ¿Sí? Entonces pudiese ser, si yo ando buscando una solución a la problemática, ¿ya? De ahí, de esto,
de esta información yo puedo sacar unas conclusiones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo diría al final, si lo que está dando problema en la mora judicial y yo quiero que eso se termine o mermarlo o que baje, entonces yo puedo concluir hacer una conclusión en mi investigación, ¿ya? ¿Sí? Que para poder atacar la mora judicial, el organismo judicial debe de implementar juzgados que conozcan exclusivamente juicios ordinarios, ¿ya? Entonces, a esa conclusión llego yo con base a los datos que yo he recabado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy viendo que hay mucha demanda, por tanto, es necesario, ¿verdad?, limitarle a un tribunal o a varios tribunales que conozcan determinada materia y que no en un mismo juzgado se conozcan diversas materias o diversos juicios, aunque sean civil, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que se cree un juicio para que conozcan únicamente juicios ordinarios, otro juzgado que conozcan juicios sumarios, mercantiles, y unos juzgados que conozcan juicios ejecutivos, ¿ya? Entonces eso va a atacar la mora judicial. Y eso puede ser una parte de una conclusión, ¿ya? Pero yo tengo que saber qué es, ¿verdad? Yo tengo que saber qué es lo que necesito. Bueno, entonces, cuando hablamos de la moda, ¿verdad?, que es lo que más se repite, pero también podríamos encontrar dentro de todos los datos, ¿verdad?, que se repitan varios números. O sea, que por ejemplo, como en este caso, ¿verdad?, al ordenarlo yo determino que hay varios 13 y varios 15. No solo los dos, pueden ser 15 o 20 15, 20 13, ¿verdad? Va a depender mucho de la cantidad de datos que yo tenga. Entonces, la moda va a ser los dos, ¿ya? ¿Sí? Va a ser la moda el 13 y la moda el 15. Eso es una distribución bimodal y pueden haber más. Si hay más de dos, ya es multimodal, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces, ya es una multimodal dentro de una frecuencia simple, ¿ya? No sé si estamos, por ejemplo, aquí. Les dejo ahí, si quieren, a ustedes ese ejercicio para que puedan los ordenen y vayan encontrando ustedes. Solo poner en frecuencia, en tabla de frecuencia simple. Sí. Sí, al final, si quieren, le veo la nota, ¿no? Me espera y yo se la doy de una vez porque ya la tengo en el sistema.
Ya, jóvenes. Ok. Entonces, los resultados son... Sí, Olga. Sí. Bueno, entonces, ¿ya todos terminaron? ¿Lo ordenaron? 41. 40 va. Todos 45.
Ujú. 46. 247. Ujú. 49. 48 tocaba. Ah, perdón. 48. 49. 50. 53. 54. Ok. Son 13 números, ¿verdad? Datos. Así es. Sí. Ok. Bueno, creo que alguien me había hecho una pregunta de que si había que ordenarlos. Y yo le contesté que no, y había un ejercicio, pero sí hay que ordenar en ambos, ¿oyeron? Perdón ahí por la... Eso le iba a decir porque en impar no lo había ordenado. En La mediana, ajá. Ajá, la mediana no estaba ordenado cuando era impar. Entonces, por eso daba sí, 14. De aquí miren, se tiene que ordenar, perdón, rectificando ahí, y ya buscamos el del centro. El del centro es 47. ¿Sí? ¿Y la mediana? Por eso, mediana es 47. La media. No, la media son los números, la Ay, suma de perdón. la Perdón. suma de los 13 tiene dígitos razón. La dividido en mediana, 13. perdón. Ajá. La media es La media. sumarlos. Y Ajá. dividirlo. Y dividirlos Ajá. dentro de 13. Ajá. 607 Y la- dividido 13, 46.6. Ajá. 47 y 45 y 47. Sí. ¿Estamos, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok. Bueno. Entonces, sí, pero lo que yo no quiero es que se me vayan a confundir, porque en la siguiente clase, ¿verdad? En la siguiente clase vamos a hablar sobre lo mismo, media, mediana y moda, pero en datos agrupados e intervalos, ¿sí? ¿Noé? Solo una consulta, ¿por qué en la moda queda 45-47? No me quedó claro eso. En sí la moda es lo que más se repite. Ajá. Es el número que más se repite. Ajá, ¿y cuál se repite? Los números. Ah, Los ok. números. Los números, no el número. Los números. O sea que aquí hay 245 y 247. Ya. Entonces sí pueden haber dos modas o varias modas al final. Pueden haber varias modas. Se acuerda que la moda viene de lo que está en moda, pues, ¿verdad? Lo que más ve correcto. uno en la calle. Lo que ¿verdad? más abunda. Ajá. Exacto. Así es. Entonces, sí pueden ser más de dos, ¿verdad? Por eso le decía yo que si es dos son bimoda, ¿verdad? Y más de dos son multimoda, ¿verdad? Varias modas, ¿sí? Esto es dentro de las tablas de frecuencias simples, ¿verdad? Entonces, no, por ejemplo, no hay que confundirlo porque vamos a hablar, para no, es más, podemos dejarles un ejercicio, aunque esto está simple, pues eso no es tan complejo, la verdad, ¿verdad? Si ustedes ven, es sencillo. Lo que trato yo en esto no es tanto de que ustedes sepan al 100 lo que es estadística, sino lo que están haciendo. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una estadística o van a hacer, por ejemplo, que muchos me pusieron, por ejemplo, tablas estadísticas dentro del plan de investigación. Si ustedes van a hacer eso en el informe final, no en el plan de investigación, en el informe final, sepan cómo interpretarlo y cómo adaptarlo, ¿verdad?
o colocarlo en párrafos, ¿sí? Porque si yo coloco solo una tabla con porcentajes y no explico sobre qué es, o sea, no la voy a entender, ¿verdad? Por eso es que un plan de investigación, eso no va, porque al final de cuentas me tendrían que explicar a mí para que yo vea el problema, lo entienda y diga, ah, sí, tiene razón, Eli. Muy buen tema. Hay que establecer cuáles son las causas de ese problema, ¿verdad? Pero en un cuadro estadístico, dentro de un plan de investigación, es muy difícil, ¿ya? Que eso pase, ¿entienden? O sea, que yo lo pueda entender, porque al final de cuentas, si yo soy el asesor de su tesis, por ejemplo, y que voy a aprobar su punto de tesis, ¿ya? Ustedes a mí me tienen que dar a entender su problema para que yo diga, sí, está interesante, es necesario, y yo apruebe el punto, ¿verdad? Por eso es que actualmente hay muchas en las universidades, ustedes elaboran un plan, y eso se van a dar cuenta más adelante ustedes, elaboran un plan de investigación, pero ese plan de investigación no es tan novedoso, ¿verdad? No es aquello inquietante, aquello de que diga, ah, qué bonito este tema, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Lo rechazan. ¿Pero por qué es? Por la simple y sencilla razón que no hay una novedad y aparte de no existir novedad, no existe la suficiente explicación, que es lo que uno da cuando define el problema, ¿sí? Que es lo que uno da cuando elabora un marco teórico. O sea, el marco teórico es para poder decirle al investigador, mire, tan importante que es mi punto, este autor ya se refirió a él, solo que en otro tiempo, en otra época, en diferentes circunstancias, lo que sea. Mire, este autor también, mire, este también, y ese autor es de reconocida honorable. O sea, eso es lo que yo les decía a ustedes cuando ustedes vayan a investigar cualquier trabajo que ustedes realicen en su carrera, deben de ponderar el autor que están utilizando, ¿ya? Porque eso es lo que le da valor a lo que ustedes están, por ejemplo, realizando. Es más, es lo que les va a dar conocimiento a ustedes para poder ser buenos profesionales, ¿ya? O sea, yo siempre les digo, el conocimiento es lo único que no le pueden quitar, ¿verdad? De ahí todo lo material se lo pueden quitar, ¿verdad? O sea, entonces, si no es los bancos, si no es, ¿qué? Los estafadores, los extorsionadores, todo, ¿verdad? Si no es, bueno, un montón, ¿verdad? Podrían pasar ahí, pero el conocimiento no. Y ese conocimiento ustedes lo están formando desde hoy, ¿verdad? Desde hoy, cuando están empezando a estudiar. Desde hoy, cuando ustedes se exigen a sí mismos. Entonces, eso tienen que tener siempre presente, ¿ya? No sé si tienen dudas, si no, llegamos acá y ya el miércoles y la otra semana terminamos ya con el curso, ¿verdad? Y ya vamos a esperar el examen que va a ser como tipo 18 tal vez de noviembre, no sé. Si ya hay calendario, no, la verdad que no he visto. Pero no sé si tienen dudas. Si no, por favor, ya el miércoles vemos lo que está pendiente y de ahí podemos ir repasando algunos ejercicios, ¿ya? Y a irlos explicando e irlos adaptando en sí a lo que ustedes necesitan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el libro de textos que ustedes tienen de estadística tiene un montón de cosas, tienen barras, tiene bastantes, ¿verdad? Pero obviamente yo soy abogado, yo hice mis tesis, yo las he hecho, ¿verdad? He hecho encuestas, he hecho entrevistas y yo lo que utilizo o lo que yo utilicé para eso es lo que yo les estoy transmitiendo a ustedes, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tampoco si se les explica todo, ¿verdad? Ustedes no van a usar la estadística como una herramienta en su investigación, porque no la van a entender, porque no la van a comprender, ¿verdad? Y recuerden, estamos estudiando derecho, no estamos estudiando economía ni auditoría, ¿verdad? Entonces, la idea de lo que están viendo es de esta introducción, porque es introducción a la estadística, es mostrarles a ustedes que esta es una herramienta que me puede servir para extraer elementos primarios, conocimiento, ¿verdad?, de primera mano, para poder interpretar el problema y buscarle una solución. ¿Sí? Bueno, entonces solo quedaríamos hasta ahí, jóvenes. Muchísimas gracias y voy a darle la nota aquí al compañero. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.